quiero compartir una experiencia como escritor. Y me alegra mucho estar en este recinto porque cuando yo era estudiante, este era un lugar para mí. Yo era estudiante del Instituto Urraca, obviamente, pero este lugar para mí siempre me pareció un espacio asociado con la cultura, asociado con los libros, asociado con actividades que tenían que ver con leer, con la lectura, y en aquellos tiempos fue para mí como un lugar donde yo sentía que era posible ser un escritor. Y los años me han confirmado pues que es posible escribir y es posible que te lean, y los que tengan ese tipo de aspiración, aquí veo estudiantes, no sé en qué nivel están, si me pueden decir. De la superior, genial. Bueno, igual tienen un poquito de haber salido de la secundaria, así que los que tengan entusiasmo por escribir, pues es posible, suena duro en algunos casos. No les voy a mentir, no es algo de lo que puedan vivir en los primeros años. No. Y muy difícilmente la probabilidad de que vivan de eso más adelante también es bien difícil. Pero uno nunca sabe si puede llegar Netflix por ahí a comprarle el derecho de sus obras y pues se hace la lotería. Todo puede pasar. Pero el camino vale la pena. El camino vale la pena. Entonces, yo dejo esto por aquí para acordarme de algunas cosas. En lo que voy a basar, lo que voy a decir, es en un pequeño ensayo que yo escribí para un libro que recientemente ganó el tercer lugar del premio de ensayo Carlos Francisco Chamarín de la Alcaldía de Panamá. Y básicamente este libro toma un poeta panameño que se llama Pedro Correa Vázquez, que ya falleció, para hablar un poco de poesía, pero también hablar de algo más general sobre la literatura, y es el hecho de que la literatura también se basa en tomar decisiones. A la hora de escribir uno toma decisiones, y si uno piensa que el proceso es de alguna manera inconsciente o mágico o místico, sí hay algo de eso, pero realmente el trabajo que hay detrás es un trabajo de decisiones. Entonces, yo tomo el cuento y vamos el título del trabajo es El cuento como hipérbole de la situación. Creo que del lado de los escritores todos saben que es una hipérbole, pero acá los muchachos no sé si me pueden explicar alguno qué es una hipérbole. ¿Saben lo que es una hipérbole? ¿No se acuerdan? Bueno, alguno de los escritores me puede explicar qué es una hipérbole, por favor. Bien, una magnificación, una exageración, un agrandamiento ostentoso, y muchas veces burlesco, pero también puede ser mítico y grandioso de la realidad. Es correcto, excelente definición, totalmente de acuerdo. Entonces, yo concibo el cuento como una hipérbole de la situación, y eso me ayudó mucho en mi proceso de escribir cuentos. Yo comencé a escribir poesía, no me fui muy bien en la poesía al principio, y me fue mucho mejor en el cuento. Me quedé mucho tiempo escribiendo cuentos y sigo escribiendo cuentos. Pero en esa escritura me di cuenta de un pequeño pedacito del proceso creativo que creo que es algo que le sirve a cualquiera que tenga la intención de escribir cuentos. Entonces, ¿saben? Los filósofos, no sé si alguno ha leído a Sócrates, perdón, a Platón, pues Sócrates no escribió nada, a Platón. Platón dialogaba con sus interlocutores y les hacía preguntas. Decía, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y los comenzaba a acorralar. Y eso se ha perdido un poco en la forma en que pensamos las cosas porque no nos cuestionamos muchas cosas. Yo lo que me comencé a cuestionar es, ¿qué es realmente un cuento? ¿Y cuál es la diferencia de un cuento con una novela? ¿Por qué nos parece diferente? Y bueno, nos podemos ir a muchos aspectos, pero yo me concentré en uno en específico, en los personajes. ¿Cuál es la diferencia entre un personaje de un cuento y un personaje de una novela? Y bueno, tengo algunos ejemplos de personajes de novelas que nosotros recordamos. Está Raskolnikov de Crimen y Castigo. Uno lo recuerda porque es un neurótico que se la pasa pensando y dentro de su mente planeando cosas, planeando un asesinato también. Está el señor Darcy de Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen, que es un señor que nos parece todo elegante, pero a la vez un poco odioso porque no se termina de enamorar de la protagonista de la novela. Pero entonces, si uno se va a los cuentos, uno no recuerda a los personajes con esa profundidad de detalle. Uno recuerda a los personajes por la situación en la que estaban. Por ejemplo, hay un cuento de Herman Melville que se llama Barleby. Es un tipo que estuvo en la guerra recibiendo las cartas de los soldados que habían fallecido, las cartas que le escribieron a su familia. Y el tipo lo contratan en una empresa y comienza a decir a todas las cosas que le mandan a hacer, comienza a decir preferiría no hacerlo porque está muy deprimido por todo lo que leyó en las cartas que de estos soldados, ¿no? Está el cuento de Sequía de Mario Augusto Rodríguez, que fue profesor aquí hace muchos años. Sí, entiendo que fue profesor aquí, no sé si alguien me corrige, si alguien tiene conocimiento.
Sí, Él es de aquí. sí, es correcto. Mario Augusto Rodríguez tiene un cuento tremendo que se llama Sequía, sobre un ganadero en lo más crudo del verano que tiene que decidir si deja que su vaca se muera de hambre porque no hay, y de sed porque no hay agua, o si espera que llueva. Bueno, ese cuento se lo recomiendo y es buenísimo. Pero ahí ya vemos un patrón. El cuento es una hipérbole de la situación porque estamos viendo un personaje al borde de una situación muy compleja. Y en la novela, pues uno ve, reflexiona, hay situaciones complejas, pero realmente lo que nos deleita de las novelas es cómo los autores nos van llevando a conocer a ese personaje que está dentro de ese cuento. Entonces, un poco de lo que yo les traigo es reflexionar sobre estas decisiones que tomamos con las ideas que tenemos a la hora de escribir. Hay una entrevista que le hacen a Jorge Luis Borges donde le preguntan por qué nunca escribió novelas. Y él decía, en parte, que eso le pasaba un poco porque era algo holgazán. Él decía que era algo holgazán porque era mucho más fácil vigilar lo que pasa en un cuento que vigilar lo que pasa en una novela. Pero a la vez decía, a mí me parece que hay cuentos mucho más grandes que unas novelas. Entonces, no es tan fácil saber qué es lo que uno está escribiendo, pero lo que sí es claro es que todo ese proceso de preguntas que los acompaña a su alrededor, a lo que escriben, todo ese proceso de preguntas uno tiene que tratar de ser consciente de ello. ¿Por qué estoy eligiendo un cuento para hablar sobre esta situación que se me ocurrió? Ahorita escuchamos un tremendo cuento sobre una situación que es una hipérbole de una situación para mí, porque estamos hablando de una señora que no sabía quién le estaba robando las cosas de la fonda y no se daba cuenta, ¿no? Y yo creo que esa es una situación tremendísima para abordar en un cuento. Y la pregunta sería, ¿la podremos abordar en una novela? ¿Podremos sostener toda esa tensión en 100, 150, 200 páginas? Quizá no. Entonces, ese mecanismo yo he comenzado a emplearlo en las cosas que trato de escribir. Y hasta ahora, pues, he logrado escribir algunas cosas después de haber pensado en esa idea. Y creo que lo quiero compartir con ustedes, más allá del caso específico del cuento, es ese hecho de que uno tiene que tomar decisiones con las cosas que escribe y ser consciente de las decisiones y un poco desprenderse de la idea. Es muy bonito escribir, es hermosísimo. Y también es algo que te llena y te satisface y se vuelve una parte de tu persona. Pero no es un proceso místico, no es un proceso totalmente sagrado que no tenga algo terrenal. Realmente es un proceso mediante el cual uno toma decisiones, uno sabe lo que está haciendo y si no sabe lo que está haciendo, entonces las cosas están mal. Así que mi mensaje principal es, lo que quieran, para el lado de acá, que estamos curiosamente agrupados los estudiantes de un lado y del otro lado estamos los que no somos ya estudiantes. Entonces, por lo menos formalmente. Pues. Entonces, mi principal mensaje es ese. Aprendamos que, primero, las preguntas sobre las cosas, por ejemplo, qué es un cuento, qué es una novela, aunque parezcan obvias, nos pueden llevar a aprendizajes muy profundos. Y lo otro es que el cuento y la escritura, como cualquier actividad en la vida, al final se trata de tomar decisiones. Y bueno, muy honrado de que me hayan invitado acá, quería compartir eso con ustedes y me siento pues muy contento de que haya estos espacios en lugares tan mágicos para mí como es la normal. Muchas gracias.